Hola amigos de Autofácil y bienvenidos a la presentación dinámica de este coche eléctrico tan interesante, probablemente el más interesante del año. Se trata del BYD Dolphin, el modelo más pequeño del fabricante chino BYD o BYD, es decir, Build Your Dreams. Estamos ante un modelo muy interesante por sus características y por su precio. Empezando por características. Tenemos una carrocería de 4,30 metros, esto significa que es un coche maniobrable, apto para usar en ciudad, vías interurbanas y carretera. Fantástico. Tenemos una batería de 60,4 kWh de capacidad que nos va a dar como mínimo 300 kilómetros de autonomía en condiciones de conducción en autopista, y ya si lo usamos interurbano y en ciudad, ya os digo que nos vamos a ir fácilmente a los 450 kilómetros. En la parte delantera tenemos un vanomotor que se abre a la BMW, es decir, sin utilizar palanquitas extrañas, y encontramos lo que BYD llama un 8 en 1, y que acumula todo lo necesario para que el coche y la batería funcionen. La batería es una batería de tipo Blade, de estas que llaman Cell to Pack, es decir, dentro de la batería solamente hay celdas, y en este 8 en 1 hemos acumulado todo lo demás para el funcionamiento del vehículo, que es el motor, la caja de transmisión, el inversor que alimenta el motor, pero también el convertidor DC, el cargador embarcado, que por cierto es de 11 kilovatios de potencia y permite alimentar consumidores externos con esta función que se llama Vehicle to Load hasta 3,3 kilovatios, y todo lo demás. Esto nos permite que, aunque la tecnología LFP no ofrece tanta densidad energética como la NMC, sí podamos meter tanta cantidad de energía en los bajos de un coche que tiene una batalla relativamente discreta. Voy a soltar esto y va a hacer ruido, no os asustéis. Dicho esto, maletero, antes de ver el interior. Si me acompañáis, mientras puedo aclarar que existen dos niveles de equipamiento, uno que se llama Comfort, que no tiene pintura bitono, y otro que se llama Design, que tiene la pintura bitono tan bonita que veis aquí, y cosas como este fantástico techo solar acristalado que debe tener casi 2 metros cuadrados de superficie. En la parte trasera encontramos un maletero que no es realmente inmenso, pero que creo que ofrece de sobra tamaño suficiente para meter, por ejemplo, 3 trolleys en vertical para guardar todos los cables. Si tenéis curiosidad y no habéis entendido muy bien lo que quería decir sobre lo del Vehicle to Load, este es el accesorio que cuando enchufas al coche te permite en esta regleta enchufar todo lo que queráis, como por ejemplo una Karcher, una hidrolimpiadora, o en las fotos de prensa que solemos ver algún tipo de chorrada, como por ejemplo una cafetera en medio del campo. Es un coche que está bien hecho por fuera. Estéticamente a mí no me acaba de convencer, creo que para lo bueno que es en el resto de los aspectos debería tener un aspecto más contundente, pero que también está bien hecho por dentro, y por eso, si os parece, os invito a que visitéis conmigo las plazas delanteras y traseras. Bienvenidos al interior de este Dolphin, más pequeñito que un Atto 3, pero aquí tenemos una postura de conducción muy correcta, con asientos de serie, con reglaje eléctrico y, lo que me parece incluso más importante, con una forma que recoge bien el cuerpo y que te conecta al vehículo, por ejemplo, de la misma manera que ocurre en un Cupra Born. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, tenemos una instrumentación que tiene toda la información necesaria, podría tener un diseño un poquito más atractivo, y por supuesto tenemos lo que se está convirtiendo en la seña característica de todos los modelos de BYD, y es esta pantalla que es capaz de girar y que además se puede dividir en 2 subpantallas. Aparte de lo impresionante que resulta que una pantalla gire, resulta interesante y útil, pues sí, porque por ejemplo cuando queremos ver listas de emisoras, o por ejemplo queremos ver hacia dónde nos estamos dirigiendo con el navegador, lo podemos poner en sentido vertical y ver perfectamente la ruta. Es normal y recomendable, de hecho tranquilizador, que cuando estamos avanzando en un mapa lo hagamos en línea recta hacia el destino al que nos dirigimos. Los materiales que encontramos en el interior están bastante bien. Por ejemplo, esta microfibra que encontramos aquí, que encontramos también aquí, este espacio muy bien escogido para dejar el móvil, la carga inalámbrica que encontramos en la versión más sofisticada, que como os he dicho se llama Design, están muy bien. Algunos plásticos son duros, como por ejemplo estos que hay en la parte superior de las puertas o el que hay en el salpicadero, pero por motivos que vais a descubrir al final de esta alocución veréis que pues lo podemos perdonar.
Para conducirlo, obviamente es un coche eléctrico, esto es súper fácil. Tenemos un botón de arranque que está perdido por aquí, tenemos un selector de marchas que me resulta muy placentero, con un balancín, R, N, D, la P está en este costado, y tenemos botones para, por ejemplo, seleccionar el nivel de regeneración entre estándar y high. Personalmente me gustaría que hubiese más niveles de regeneración, pero es lo que tenemos. Tenemos también dos niveles de conducción, normal y deportiva, etcétera, y en general todo se maneja bastante bien. Por ejemplo, ahora mismo no, necesito que te calles en lugar de que hagas un montón de ruido. Aquí lo que estamos haciendo es una prueba real de la velocidad de respuesta del sistema y como podéis ver, incluso teniendo en cuenta que no lo conozco mucho, ha respondido bastante bien. Pero por ejemplo, y si te acercas un poquito, sé que es mucho pedir, pero las cámaras tienen una resolución fantástica, tienen el mismo tipo de líneas, guía que encontramos por ejemplo en un Mercedes, sabemos por dónde va a pasar la rueda, sabemos por dónde va a pasar el extremo más exterior o sobresaliente del coche. En marcha, ¿qué hemos notado? Es un coche de tracción delantera, 204 caballos, eso significa que cuando aceleras a fondo por hacerle la puñeta, patina un poco aquella rueda o esta otra y tiene que intervenir el control de tracción. Eso era perfectamente esperable. En ese sentido, coches como el ID3, como el Born o como por ejemplo el MG4 son mejores porque son coches de tracción trasera. Dicho esto, los 204 caballos proporcionan unas prestaciones más que sobradas para moverse en ciudad, en carretera y en autopista, especialmente en carretera. Eso hay que destacarlo porque si vais a utilizar el coche para realizar recorridos interurbanos en los que tengáis que realizar adelantamientos, deciros que estos 204 caballos son más que suficientes, sobre todo porque el coche solo pesa 1.650 kilos. Ahora que menciono el peso, se me ha venido a la mente un detalle que también tenéis que tener en cuenta, y es que a lo largo de la primera mitad de 2024, este coche se va a vender con una batería un poquito más pequeña, de 45 kilovatios hora en lugar de 60 kilovatios hora, y eso significa que también va a ser un poquito más ligero. En cuanto a las plazas traseras, correctas, por supuesto, no hay túnel de transmisión, los pies caben bien debajo de los asientos, las piernas están un poquito separadas de lo que sería el borde de la banqueta, esto suele ocurrir en coches que no tienen una batalla muy grande, y hay espacio suficiente para la cabeza. Y dicho esto, vamos al asunto mollar más importante de un coche, y también de este Bit Dolphin, y es cuánto cuesta, y es la razón de mi entusiasmo, por cierto. Este coche, y hasta final de año, con la campaña de promoción que tiene BID, cuesta desde 32.000 euros aproximadamente. Si además nos podemos beneficiar del plan MOVES achatarrando un vehículo, sabéis que tenemos un descuento de 7.000 euros. Y ese descuento lo va a asumir íntegramente BID y ya se van a encargar ellos de gestionar la ayuda de manera que se va a ejecutar en el momento de la compra del vehículo. Eso significa que podéis tener un BID Dolphin con acabado básico desde aproximadamente 24.000 y pico euros. Y creo que un coche eléctrico con más de 200 caballos, con más de 300 kilómetros de autonomía real por menos de 25.000 euros, sí que es una forma correcta de impulsar la movilidad eléctrica. Solo hemos podido recorrer 160 kilómetros al bordo de este, pero ya os digo, la mayor parte de las cosas que hemos encontrado son realmente positivas. Pequeños detalles sin importancia, un poco de ruido aerodinámico en los retrovisores, unos amortiguadores que podrían ser un poquito más duros. Cuando te montas en un coche, te bajas de él y tus peores críticas son esas, significa que el coche en el que estás montado es realmente bueno. De manera que en esta brevísima toma de contacto tendremos que probarlo más adelante, someterlo a experimentos de carga, etcétera, etcétera. Pero en esta primera toma de contacto, muy satisfechos con el Bit Dolphin. Nos parece, tal como esperábamos por otra parte, que va a ser un producto muy recomendable. De manera que si os queréis comprar un Bit Dolphin, ya lo podéis encargar y prácticamente os lo van a entregar en unos días porque hay un montón de stock. Si queréis estar al corriente del resto de novedades del Bit Dolphin, tenéis que estar conectados a autofacil.es. Si queréis ver el vídeo que haremos extenso sobre el Bit Dolphin, tenéis que activar las notificaciones para que os llegue un aviso cuando lo subamos a nuestro canal de Autofácil. Y si queréis estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, lo que tenéis que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, y por nuestra parte, muchas gracias por vernos.